Hola, buenos días, bienvenidos a este hermoso pan de vida. Recuerden que lo cambiamos para el jueves porque el miércoles tengo ya otra actividad, pero ya estamos aquí con toda la actitud, con todas las ganas, con toda la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, en que su obra ya comenzó en cada uno de nosotros y nuestra esperanza está puesta en Él. Y este es el pan del día de hoy que el Señor nos manda para alimentar nuestra alma. Sé bienvenido, tú que estás ahí, tú que vas a verlo diferido. Recuerda que lo transmitimos en vivo por Facebook, pero en YouTube estamos como Mónica Gutiérrez Pan de Vida. Ahí te puedes suscribir, dale like y comparte estos en vivos. Recuerda que queremos cumplir con lo que nuestro Señor anhela en su corazón, que es que nadie se pierda. Y nosotros queremos ser parte de ello. Y queremos cumplir el propósito por el cual nacimos, porque no nacimos por nacer. Recuerda que tenemos un propósito en esta tierra, tú y yo. Y Dios tiene un plan divino para nosotros. Y ese es que regresemos a casa con Él. Bueno, te doy la bienvenida en este jueves precioso, en esta mañana. Vamos a ver el pan de vida que va a alimentar nuestra alma. Y quiero poner este tiempo en las manos de Dios para que Él tome el control de este tiempo y que se haga su voluntad en este día, en esta mañana y en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Bueno, vamos a orar para comenzar. Padre Dios, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias por tu hermosa presencia, Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque tu misericordia y tu gracia nos han mantenido de pie hasta este día. Padre, te pido en esta hora, Señor, que tú tomes el control de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, Señor. Señor, que traigas una libertad al alma de cada uno de los que hoy están viendo este en vivo, Padre, y que tu obra sea comenzada, Señor, en esas almas que están sedientas y hambrientas por tu Espíritu Santo, Señor, por tu presencia, Padre. Gracias por tu hermosa presencia, porque sabemos que tú eres un Dios hermoso, un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que nos ama por sobre todas las cosas. Señor, que tú no nos amas por quienes somos, tú nos amas porque tú nos creaste, Señor. Y tú nos amaste primero, es por eso que tú nos pensaste y nos formaste en el vientre de nuestra madre. En esta mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes a disponer nuestro corazón, que tomes el control de nuestros pensamientos, Señor, y que nos ayudes a enfocarnos solamente en tu verdad, Señor, que es tu palabra. Padre y Dios, que sea tu presencia, que tú seas glorificado a través de este en vivo, Señor. Y que tu gloria, Señor, ya está aquí en la tierra para nosotros, Señor. Nosotros somos parte de tu reino, Padre. Y queremos ser, Señor, partícipes del mismo para hacerlo, Señor, para que Él avance aquí, Señor, en esta humanidad. Te entregamos a México, yo te entrego a toda mi familia, Señor, a mis parientes, Señor, a las descendencias y a las generaciones, Señor, las ponemos y nos ponemos entre tus manos, Señor, bajo la sombra de tus alas, Padre, porque sabemos que es el lugar donde estamos seguros, Señor, en tu presencia, amado Dios. Glorifícate, Señor, en esta mañana, y a ti sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el pan del día de hoy lleva por título, yo así le puse, fundados y firmes en la fe. Fundados y firmes en la fe. Es de lo que hemos estado hablando estas 2 semanas pasadas, que nacimos hechos para ser santos y que fuimos creados porque Dios así lo quiso, porque Él en su soberanía quiso que tú y yo naciéramos. Entonces, esta palabra tiene como base, lleva como título primero, fundados y firmes en la fe. Y esta palabra está sustentada en Colosenses
capítulo 1, versículos del 21 al 23. Y dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del Evangelio que has escuchado, que has oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual, dice el apóstol Pablo, fui yo hecho ministro. Quiero comenzar con esto, mira, va a ser un ejemplo. Dice que desde que el mundo es mundo, los padres tenemos una participación directa en el desarrollo del crecimiento de nuestros hijos. Desde antes de nacer nosotros, los papás, y especialmente nosotras como mamás, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para lograr que nuestro bebé o nuestros bebés crezcan saludables en nuestro vientre. Por eso visitamos al ginecólogo desde las primeras semanas del embarazo. Evitamos consumir bebidas alcohólicas, procuramos comer alimentos saludables, tomamos ácido fólico, en fin, seguimos las directrices del doctor con miras a que nuestro bebé se desarrolle y crezca sanamente. Pero ese cuidado antes de nacer o cuidado prenatal no finaliza ahí. Los padres nos preocupamos del crecimiento de nuestros hijos y buscamos cuáles son las cosas que debemos hacer para ayudar al crecimiento físico, sino también al crecimiento emocional, social, educativo, lo que hoy día se llama un crecimiento holístico, integrado, balanceado en todas las áreas. Se nos fue el internet, pero aquí seguimos. Entonces dice, luego de que el hijo crece, él o ella se preocupan también de su propio crecimiento. Ellos dicen, quiero ser alto como los demás. Quiero ser fuerte como los demás. Sabemos que este crecimiento depende, entre otras cosas, de una muy buena nutrición. Hay que darles de una buena nutrición. Hay que darles o debemos consumir una dieta balanceada para poder crecer. La meta es crecer saludablemente. Eso mismo sucede en la vida cristiana. Para poder crecer saludablemente debemos tener una dieta balanceada. Debemos comer los alimentos espirituales que nos ayudarán a crecer y madurar bien en nuestra fe. Nuestra meta es crecer para la gloria de Dios y no solo eso. Es importante saber qué hacer para crecer. Hay que saber cuáles son los alimentos fundamentales para tal crecimiento. De eso el apóstol Pablo habla en este pasaje. Él nos habla de beber de Dios. Él nos habla de un deber que Dios requiere de nosotros, pero también nos habla de cómo debemos llevar a cabo este deber. Veamos lo que el apóstol Pablo dice. Mira el deber y observa cómo lo podemos llevar a cabo. Dice así en el versículo 23 de Colosenses 1. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, Pablo nos dice que debemos permanecer firmes en la fe. Ese es nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios. Pero Pablo también nos dice cómo podemos permanecer firmes en la fe. Es cuando permanecemos fundados en la fe. Fíjate cómo lo dice.
Dice, permanezcan fundados en la fe. En otras palabras, para poder estar firmes en la fe, hay que estar fundados en la fe. Si estamos fundados en la fe, entonces estaremos firmes en esa fe. Así que hay un deber y este es permanecer firmes en la fe. Ese es el deber de todo cristiano. Y la manera para lograrlo es permanecer fundados en esa fe. Vamos a ver ambos puntos de cerca. El número 1, perdón, es el deber de todo cristiano permanecer en la fe. Ese es el número 1. Pero, ¿qué quiere decir Pablo con que debemos permanecer firmes en la fe? ¿A qué fe se refiere? Pues por fe debemos entender que la fe que mora en nuestro corazón, la fe que Dios ha implantado en nuestra vida, la fe que el Espíritu Santo ha producido en nuestro corazón. Recuerdas que lo hablamos la semana pasada, que Dios en nosotros puso fe. Él fue el que puso la fe en cada uno de nosotros. Él la implantó. No es que de nosotros nació tener fe, no. Dios, todos nacemos con una medida de fe. Y esa fe es nuestro deber hacerla crecer a través de la lectura de la palabra, a través de tener una comunión con Dios. Una comunión con Dios diariamente a través de la palabra, la oración y la adoración. Entonces, amados, la fe salvadora es un don de Dios. Es algo que Dios produce en ti y en mí, que produce en nosotros y que nosotros no podemos producir. Recuerda que nosotros no producimos esa fe, esa fe viene de Dios. Nosotros lo que podemos hacer es que esa fe crezca en nosotros, poniendo nuestra mirada en Cristo. Pero esa fe debe madurar. ¿Y cómo la maduramos? Acuérdate. Madurar implica que hubo un momento en que no era madura, era débil. Nuestra fe a veces es débil. Nosotros somos débiles, nosotros no producimos la fe. Dios produce esa fe en nosotros. Entonces, al principio, cuando empezamos a tener esa comunión con Dios, nuestra fe es débil, pero con el tiempo comienza a madurar. Entonces, cuando tú y yo comenzamos a conocer a Cristo, como en este caso hay muchas personas que a través de esta enseñanza, de este pan de vida, están empezando a conocer a Dios, su fe es débil. Tienen una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. Su fe es inmadura, es débil, no es firme, es inestable. Todos pasamos por eso. Yo pasé por eso y a veces paso por eso. Todos tenemos cosas en nosotros. Nadie es perfecto. Dice Dios que no hay ni un justo, nadie tiene la perfección. El único perfecto, justo, santo es Jesucristo. Entonces, cuando una persona se convierte, es normal que su fe sea débil. Es lo que te acabo de decir. Digo normal porque no todos los casos son iguales. Hay gente que, como en mi caso, pasó de un momento a otro. Mi fe fue acrecentada en tan solo 3 meses. Fue empezando a madurar. Dejó de estar débil. Empecé a ver con los ojos lo sobrenatural. Pero esto no fue por mí. Fue a través de Cristo Jesús, que es el lente correcto con el que podemos ver las cosas espirituales, las cosas sobrenaturales, y podemos ver a Jesús de una manera correcta. Entonces, es como cuando un niño nace, es nuevo, es un bebé frágil. De igual manera, una persona recién convertida posee normalmente una fe frágil e inmadura. Pablo nos dice, esa fe debe madurar. Nuestras convicciones deben de ir creciendo más y más. Nuestra fe debe ir fortaleciéndose cada día.
Nuestros pasos al caminar la vida cristiana deben ser cada vez más firmes, más estables, más sólidos. Ese es nuestro deber. Si tú y yo llevamos el tiempo que está haciendo, a que comenzó este pan de vida, tú y yo debemos de haber ya acrecentado nuestra fe. Porque recuerda que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Y tú y yo en estos en vivos hemos estado en estos pan de vida, hemos estado escuchando la palabra de Dios. Eso quiere decir que tú y yo ya casi en 2 años de este hermoso pan de vida que vamos a cumplir, tú ya debiste haber hecho que tu fe, esa fe que nuestro Señor Jesucristo, que Dios ya puso en nosotros, fuera acrecentándose más. Recuerda que eso ya depende de nosotros. Por eso siempre he dicho que este pan de vida, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y este pan de vida es para alimentar nuestro interior, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra mente. Entonces eso es parte de que nuestra fe crezca. Es el deber de todo creyente crecer en su fe cristiana. Si nuestros niños crecen raquíticos, es señal de que algo no está bien. De la misma manera, si pasan los años y un creyente no crece, no madura en su fe, su caminar no es firme ni consistente. Hay algo que no está bien. Hay algo que no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque es el deber de todo creyente el crecer en su fe, en su convicción de fe. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, o sea, la Biblia. En Hebreos 5, versículos del 11 al 14. Dice así, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debido a ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí en estos versículos, el autor de Hebreos reprende a sus hermanos porque habiendo pasado tiempo desde que se convirtieron, ya debían ser maestros en el conocimiento de la verdad. Lo que te acabo de decir, tu fe tiene que ir en crecimiento, no al contrario. Cuando tú estás teniendo ya una comunión con el Espíritu Santo, tu fe debe de ir creciendo en el conocimiento de la verdad. Pero dice el autor, dice Pablo, pero al hacerse tardos para oír, lentos en aprender, todavía son niños en la fe, con necesidad de leche espiritual y no de alimento sólido. Amados, es una reprensión que el autor de Hebreos nos está dando. ¿Por qué? Porque él dice, debieron ya haber crecido en su fe y no lo hicieron. Ese era nuestro deber para crecer. Ese es nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios, como como creyentes que ya profesamos la fe, que profesamos tener una comunión con Dios. Nuestra fe debe de irse acrecentando porque la comunión con Dios implica leer la palabra, orar y adorarle. Entonces esto nos debe de llevar a un crecimiento en nuestra fe, a ver con el lente correcto. Entonces, de la misma idea que tenemos presente, en segunda de Pedro 3:18 nos dice, antes bien, creced en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Así a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así de que yo te pregunto, ¿cómo está tu crecimiento espiritual? Esto es un autoexamen. No me tienes que contestar, ¿verdad? Pero ahí donde tú estás, hay que hacer este autoexamen. ¿Cómo está nuestro crecimiento espiritual? ¿Puedes ver en tu vida mayor crecimiento? ¿O has madurado en tu fe? ¿Pero cómo lo sé? ¿Cómo yo sé si estoy creciendo en la fe? Bueno, pregúntate cómo es tu caminar en tu vida en Cristo, en tu vida cristiana. En poner en práctica ¿pones en práctica lo que sabes? Cuando vemos a un niño de 10 años que mide 1 metro de alto, sabemos que su crecimiento se ha estancado, que algo no está bien. Cuando mides el tiempo que has profesado tu fe en el Señor, ¿cuán alto te percibes? ¿Cuán robusta es tu fe? Según el tiempo que tú tengas, hay gente que crece muy rápido. Perdón. Hay gente que crece muy rápido porque tiene una hambre desesperada. Eso se llama avivamiento. Recuerda que Dios soberano aviva los corazones en el que Él quiere. Él pone su avivamiento, pone su fuego en el que Él quiere. Tú y yo no decidimos, hoy Dios va a prender aquí la fogata, va a prender aquí el altar. No. Dios prende el altar, enciende el fuego en la persona que Él quiere. A nosotros no nos toca ni cuestionar, ni preguntar, ni enterarnos. Solamente Dios en su soberanía lo hace. Y eso es parte de que hay gente que crece rapidísimo en un corto tiempo y hay gente que tarda mucho, pero es por el hambre y la sed. Recuerda que la adoración que Dios recibe hacia Él hace que su corazón se mueva, y es por eso que hay gente que conoce, que tiene tanta hambre y tanta sed, que es avivada por Dios. Eso es parte del avivamiento y eso es parte de tener una fe robusta, una fe que está acrecentándose cada día más. Entonces nuestro deber es permanecer firmes en nuestra fe, firmes en nuestras convicciones, maduros en la fe. Pero ¿cómo hago esto? Vamos a ver el punto número 2. Y dice así, hay que permanecer fundados en la fe. Ahora bien, la fe de la que habla Pablo en Colosenses no solo se limita, según el contexto, a la fe subjetiva, producida en el corazón por el Espíritu Santo. El contexto demanda que la palabra fe signifique también las verdades doctrinales de la fe cristiana. Debemos crecer en el conocimiento de la verdad. Debemos crecer en el conocimiento doctrinal de la verdad. Y esto es la palabra de Dios. Entonces, que esto sea una correcta interpretación, pero solamente lo podemos ver por el contexto. Pablo en Colosenses está combatiendo falsas doctrinas acerca de la persona de Jesús y su supremacía sobre todas las cosas, acerca de la vida cristiana, acerca de los ángeles, acerca de la santificación, y el remedio que Pablo da a los errores es que hay que crecer en teología bíblica, sobre todo en la cristología, en la doctrina de la persona y la obra de Cristo. Veámoslo en Colosenses 1, versículos del 9 al 10. Dice así: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo, habla del crecimiento.
Esto de mantenernos fundados y firmes en la fe habla de un crecimiento espiritual. El énfasis en el conocimiento de la voluntad de Dios, en la sabiduría e en la inteligencia espiritual. En los versículos 15 y 20, Pablo trata de la persona y la obra de Cristo. Pura teología. Así que cuando Pablo habla de fundados en la fe, sin lugar a duda, incluye el conocimiento doctrinal, la palabra de Dios. En otras palabras, ¿cómo podemos permanecer firmes en la fe? ¿Cómo podemos crecer en la fe cuando estamos fundados en la verdadera doctrina cristiana? Si alguien preguntara, ¿qué debo hacer para crecer y madurar como cristiano? ¿Cuál sería la respuesta? Sería: estudia la palabra de Dios. O sea, la Biblia. Conoce la teología bíblica. Sumérgete en el conocimiento bíblico, en el conocimiento doctrinal de la verdad. Esfuérzate por entender las doctrinas fundamentales del cristianismo. Procura solo no entender, sino creer en ellas. Procura que cada una de las doctrinas de la fe cristiana moldeen tu forma de pensar. Que crean en tu vida, que crean en tu vida un entendimiento de la vida misma. Que se crean en tu vida. Que se cree ese entendimiento en tu vida de la realidad, de la vida misma, del mundo, de la vida diaria, de la vida cristiana, que sea consistente con esa verdad. Amados, solo así creceremos en la vida cristiana y solo así creceremos en una vida cristiana balanceada. No solo eso, eso es lo que Dios desea. Todo lo que Dios hace, lo hace para producir hijos. Y una vez hechos, Él procura hacernos crecer y busca que nosotros crezcamos en la fe cristiana. Como te decía al principio, nosotros como papás procuramos que nuestros hijos crezcan, se desarrollen y sean gente de bien. Entonces esto es con una alimentación, con una educación, con todo lo que a ellos les haga para formarse, para que crezcan saludables y para que crezcan siendo personas de bien. Asimismo, Dios en nosotros, en lo espiritual, quiere que crezcamos. Él nos produce, nos hace sus hijos y procura que nosotros crezcamos en nuestra fe cristiana. Él envió a Cristo para hacernos nacer. El Evangelio es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y es por medio de la predicación del Evangelio de Cristo que nosotros nacemos de nuevo. Recuerda que lo hemos hablado, el nuevo nacimiento, la regeneración. Y esto es lo que nos dice Santiago 1:18. Lo recuerdas que lo hemos estado compartiendo desde hace 2 semanas. Que Él dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y la palabra de verdad es el Evangelio de Jesucristo. Y luego de hacernos nacer, Dios procura que crezcamos a la imagen de Cristo. Hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de Dios. Él es el fin y la meta de nuestro crecimiento. Por eso es tan importante, por eso Dios está tan interesado en que nuestra fe crezca, en que crezcamos como sus hijos, que crezcamos sanos en su palabra, que crezcamos sanos en la verdad, en la palabra de justicia que es Él. Porque recuerda que tú y yo fuimos creados en su voluntad, por su voluntad. Él nos hizo nacer por su palabra y Él quiere que tú y yo regresemos a casa con Él.
Y nos dice en Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Tú y yo tenemos un destino en Cristo Jesús. Él nos predestinó para que fuéramos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo somos hermanos de Jesucristo. ¡Wow! Qué hermoso sabernos que Dios nos adoptó ya como hijos y que Jesús hoy viene a ser nuestro hermano y nuestro amigo. Ya no somos enemigos, Él ya no nos llama siervos. Hoy somos amigos de Dios. Hoy somos hermanos de Jesucristo. Y como ser como Cristo es nuestra meta, todo lo que Dios hace en nuestra vida es en miras a que lleguemos a esa meta, de ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Por eso Dios nos dejó el ministerio de la palabra, para que por ella, nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4:15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Por eso Dios ha instituido los sacramentos para que al usarlos dignamente por medio de la fe y la obra santificadora del Espíritu Santo, comamos y bebamos del cuerpo y la sangre de Cristo para nuestra alimentación espiritual. Para eso Dios instituyó la oración, para que por medio de ella crezcamos en nuestra fe. Esa fue la oración de los apóstoles a Jesús, y esto está en Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Recuerdas que hablamos un día de la oración? Que la oración tiene que salir del corazón, debe ser sincera, debe ser corta y específica. Pues esta es una parte de... Tú puedes hacer una oración con estas palabras. Señor, te pido en esta mañana que en tu corazón, que en tu soberanía, que en tu gracia, en tu poder y en tu misericordia aumentes mi fe. Anhelo que mi fe sea aumentada, Señor. Yo pongo mi corazón y me humillo delante de ti, reconociendo que necesito de ti, que necesito que mi fe sea acrecentada en esta mañana. Esa es una oración sincera del corazón y corta. Bueno, prosigamos en esto. Quería recordar esto porque aumenta la fe. Aumenta mi fe, dice Lucas 17:5. Los apóstoles le rogaron al Señor que les aumentara la fe. Así tú y yo, por medio de la oración, podemos decirle a Dios sinceramente, si tú lo estás anhelando, si tú estás anhelando crecer en tu fe, mantenerte firme y fundado en esa fe que Él ya puso para que sea acrecentada, pues esa puede ser una oración. Entonces esta fue la oración de ellos, es decir, una petición directamente a Cristo para que Cristo mismo, por su poder y deidad, les aumentara la fe en Dios. Así tú y yo, como los apóstoles, podemos pedir que nuestra fe sea acrecentada, que nuestra fe sea firme, porque después hay veces que nosotros, hay veces que hasta uno mismo, no es que todos somos perfectos, nadie es perfecto, a todos nos pasa, a veces nos pasan situaciones y nuestra fe como que es movida, ¿verdad? A mí sí me ha pasado. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Soy humana, estoy viva y claro que tengo a veces pensamientos. Recuerda que nuestra lucha es entre la carne y el espíritu. Pero cuando vuelvo a poner mis ojos en el autor y el consumador de mi fe vuelve a levantarse, vuelve a ser firme y vuelvo a ver con el lente correcto, que es Jesucristo, y mis ojos vuelven a ponerse en el cielo, en Dios, y mi fe vuelve a tomar el camino correcto. Entonces, dice que solo cuando estamos bien fundados en la doctrina cristiana es que podemos crecer. Lo que te acabo de decir, o sea,
Tu fe puede moverse un poco, pero no puedes irte de ahí, no puedes irte de Cristo. Tu fe no es movida de Cristo, solamente es angolotearse y volver a retomar el camino, porque dice que cuando estamos fundados en la doctrina cristiana es que podemos crecer. Y eso nos lleva, ese es el crecimiento. No que nuestra fe se vaya a terminar, sino que nuestra fe también a veces está siendo probada. Hay algunos cristianos que no crecen porque no conocen la Biblia. Una planta que no está bien arraigada en la tierra no puede crecer. Solo cuando conocemos bien las doctrinas bíblicas somos preservados del error. Porque mira, hay ciertos errores doctrinales en las iglesias. Nadie es perfecto, lo que te acabo de decir. Incluso hay hay errores doctrinales incluso enseñados por pastores que están en el púlpito, delante de la congregación, pero tristemente es, se espera se espera que ellos tengan todo el conocimiento, pero recuerda que también ellos fallan, también ellos son humanos, todos fallamos, todos pecamos, todos nos equivocamos y también ellos pueden tener fallas al compartir la palabra de Dios, al compartir teológicamente la Biblia. Pero creemos que ellos siempre van a ser perfectos y que ellos tienen la verdad. A veces nosotros como humanos ponemos nuestra fe en ellos, ponemos nuestra esperanza en ellos, pero recuerda que ellos siguen siendo humanos como tú y yo. Y recuerda que nosotros como humanos no nos podemos salvar a nosotros mismos, no podemos salvar a nadie, entonces nuestra fe debe crecer en el conocimiento de Jesucristo. Pero mira, creemos que ellos tienen la verdad, pero lamentablemente no es así. Pero cuando cada uno de nosotros conoce bien la verdad, por eso es lo que te digo, y está bien fundamentado en las doctrinas bíblicas, en la palabra de Dios, será preservado de todo error. Hay veces que nos equivocamos, a veces decimos un versículo por otro y somos humanos. Se nos olvida, se nos cuatrapea. Entonces, cuando tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, ya nadie te puede engañar, porque esa es la verdad absoluta. Esa es la importancia de crecer en nuestra fe. Esa es la importancia de leer la palabra. Que nadie nos engañe, que nadie diga mentiras. Mucha gente solo se deja llevar por flojera, por lo que quieras, por comodidad, solamente lo que el que está exponiendo la palabra enfrente se queda con eso. La gente que no tiene hambre por conocer a Cristo se queda solamente con lo que le alimentan al frente y no te das cuenta si es verdad o es mentira. Es por eso que yo te invito a que tú escudriñes tu palabra. Es más, si tú tienes una Biblia ahí en tu casa, cuando vayas a ver este pan de vida, cuando vayas a la congregación, cuando vayas a un lugar donde te compartan o te quieran compartir de la palabra, siempre carga tu Biblia para que nadie te engañe. O así puedes también hacer corrección al expositor, al pastor, al predicador, al evangelista, a la persona que está compartiendo. Tú puedes decirle, mira, este no es el versículo que dijiste, es este, si es que se está equivocando. Esa es la finalidad de que nosotros crezcamos en nuestra fe. Y esto va a ser a través de las Escrituras. Entonces, así vamos a poder evaluar todo lo que se nos enseña. No que vamos a poder evaluar que no es en base a la opinión personal del expositor, sino es en base a la verdad revelada de la Biblia. Y cuando así las conocemos, dice el apóstol Pablo, seremos creyentes maduros y no niños, y seremos creyentes firmes, estables en nuestra vida cristiana. Fíjate cómo les dice en Efesios 4, capítulo 4, versículos del 11 al 15. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores
y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, solo cuando seguimos la verdad en amor, es decir, la recibimos con fe y mansedumbre, es que podemos crecer en todo, en toda área de la vida cristiana, y crecemos en Cristo Jesús, nuestro varón perfecto. Él sí es el varón perfecto. Nosotros somos tan imperfectos. Nosotros fallamos tanto, pero Él es nuestro varón perfecto. Solo cuando conocemos la verdad y creemos con firme convicción es que estaremos preparados para sufrir por esa verdad y para soportar por la gracia de Dios la persecución, y seguiremos firmes y adelante como soldados de Cristo, cantando alabanzas a Dios, aun cuando lleven nuestros cuerpos a la muerte. Eso es crecer en la fe. Tener nuestra esperanza puesta en Él, que todo lo que nos pase va a ser en su voluntad. Pero recuerda que que Dios nos creó para tener vida en abundancia y para buenas obras. Tú y yo nacimos para buenas obras. Entonces, esta es la enseñanza del día de hoy. Del pan de vida. Y quiero terminar con esto. Cuando crecemos en nuestra fe, alegramos a nuestro Dios. Agradamos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es lo que desea todo padre. Pues al ver crecer a sus hijos, nosotros como padres y Él como padre, quiere ver que sus hijos crezcan, que maduren como hombres y mujeres de bien. ¿Y qué desea Dios? Que crezcamos en la imagen de su Hijo, y solo podemos crecer como Cristo si nos alimentamos de Cristo. Y nos alimentamos de Él por medio de la verdad doctrinal. Y los medios alimenticios que Cristo mismo ha instituido en su palabra permanecen firmes en la fe. ¿Y cuál es la manera de hacerlo? Pues es estar bien fundados en la verdad. Esta es la enseñanza del día de hoy, que nuestra fe, que ya está puesta ahí, Dios puso la medida de fe en nosotros, que nosotros nos alimentemos del alimento espiritual correcto, de la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, porque al oír la palabra de Dios, nuestra fe va a crecer. Entonces, como te lo he venido diciendo, cuando leas tu palabra, cuando leas la Biblia, léela en voz alta, para que escuches la voz y esa misma palabra que tú estás hablando quede en tus oídos y te haga crecer tu fe. Entonces, fundados y firmes en la fe. Es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, que nuestra fe siga acrecentándose más, puesto nuestros ojos en el autor y el consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Te dejo el pan de vida del día de hoy y espero en Dios que lo logre en cada uno de nosotros. Recuerda que todo lo que nosotros no podemos hacer, Él lo hace en nosotros. Consumado fue. Él ya pagó el precio por todo.
Tú y yo solamente tenemos que acudir al llamado. ¿Recuerdas que tú y yo tenemos el privilegio de estar escuchando la palabra de Dios? Porque dice su palabra que nadie va al Padre si no es llamado por Él. Entonces tú y yo tenemos ese privilegio de ser hijos de Dios, de estar en su presencia, de tener esa comunión con Él. Tenemos hoy la libertad en hasta este momento de leer nuestra palabra libremente, de congregarnos. No dejes de hacerlo, no dejes de buscar una congregación, no dejes de llenar tu alma, tu espíritu con la palabra de Dios, que es la que acrecenta nuestra fe. Eso es lo que yo anhelo en mi corazón, que lo que pasó en mí pueda pasar en ti. Que lo que Dios hizo conmigo lo haga contigo. Mantengámonos firmes y fundados en la fe, puesto nuestros ojos en el autor de nuestra fe. Que Dios te guarde y te bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios tenga misericordia de ti. Que Dios alce sus ojos sobre ti y ponga paz en ti. Nos vemos la próxima semana en este precioso y hermoso pan de vida que le da vida a nuestro interior, a nuestra alma. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana y que tu fe crezca cada día más. Te saludo desde Morelia, Michoacán. Soy Mónica Gutiérrez. Bye.